mamá se separó de mi papá cuando yo tenía 7 meses. Solo hemos dependido económicamente de mi mamá y de mi abuela. Las dos siempre se han dedicado al campo, como operarias, como obreras siempre en el campo, ¿no? Acabando secundaria nos íbamos al campo a cosechar papa, camote, a despancar maíz, aplicaciones de algodón. Sí, era labor de campo, ayudando a mi mamá y aparte yo sacando mi propio jornal, ¿no? Ingresé a Valle Grande. El primer año de haber concluido Valle Grande, estuve de practicante 2 años en una misma empresa, de la cual aprendiendo diversas labores, a podar, a lo que son las aplicaciones, a evaluar. En mi último semestre ingresé a trabajar a Agrícola Los Amigos S.A. con el tema de evaluación y supervisor de campo. La empresa pagó el estudio en ese medio año, ¿no? De la cual fue un gran alivio para mi mamá y mi abuela. Así estuve en esta labor por 3 años. Agarré el cultivo o la empresa por completo, en forma directa con el ingeniero, ¿no? Con el dueño. La situación económica nuestra comenzó a cambiar, porque ya había más ingreso y más apoyo por mi parte. Mi mamá deja de trabajar ya en el campo y desde ese momento he venido trabajando de forma continua. Nosotros tenemos un predio de 3.2 hectáreas que le dieron a mi mamá en la reforma agraria. La chacra ha estado arrendada por un periodo de 21 años. He ido generando mi propio negocio, ¿no? Ir haciendo de que la chacra de poco en poco se vuelva autosostenible. Ahorita está generando, ¿no?, empleo, de la cual creas una relación amena con ellos, una relación de amistad, un ambiente cómodo y bonito para poder trabajar. Yo vengo a felicitaros por la labor colosal que se hace aquí, de promoción humana. He dicho promoción humana y por lo tanto no es solo promoción profesional, material, es promoción espiritual. Valle Grande me abrió las puertas en el 2018 para trabajar de docente. Estoy a cargo aquí de CIC Explotación de Negocios Agrícolas SAT. Fundo la marca comercial, ¿no?, de lo que se presenta a todos los productores. Mi trato aquí es no descuidar la producción, estar siempre atento con las labores del cultivo. Así que me tengo que dividir mi tiempo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y complementar con las labores y las actividades de clase que me toquen en el aula, más la tutoría que tenemos en las tardes. De San José María uno ha aprendido la perseverancia, de saber convivir, a tener un poco de paciencia. Uno realiza o trata de realizar lo mejor que puede el trabajo. Es una manera de servir, de colaborar y de enseñar y de formar. Lastimosamente mi mamá se fue hace 4 años y hace menos de un año se fue mi abuela, ¿no? Tengo ahorita mi familia, tengo mi mujer, mis 2 hijas, de las cuales estudian. A ellas también les enseño valores, que vean lo que es el sacrificio de poder lograr algo, ¿no?, a base de trabajo y esfuerzo. La mayoría de los alumnos que entramos al instituto, mayormente somos de zonas agrícolas, de las cuales aprendemos en el instituto, nos formamos en el instituto y de la cual todo lo que aprendemos lo volcamos en nuestro campo. Hacemos estar derechos, valientes, sirviendo al Señor en medio de la calle, en medio del trabajo, siendo un buen amigo de tus colegas y además un ejemplo para tus colegas, diciéndoles con sinceridad, sin ofenderles, la verdad, pero ayudándoles, no maltratándolos. Esto lo estás aprendiendo y lo estás practicando, porque si no, no serías el cristiano que Dios quiere que se forme en Valle Grande. Dios te bendiga.